Hola, ¿cómo están? Todos ustedes. Espero que todos estén bien. Hoy nos toca prácticamente lo que hemos hablado de una transición, entonces, en este nuevo pensar, en este nuevo paradigma de la vida que estamos viviendo, lo que es el tiempo posmoderno. Pero también un poco desde lo que vamos a estar entendiendo en la transición, en lo que nos toca vivir durante los próximos 2 años, lo que es post-pandemia. Uno de mis mentores y el presidente del seminario Fuller ha estado hablando de este tiempo que vamos a estar viviendo y lo que estamos viviendo en el día de hoy, comparada en 3 estaciones. Él expresó de lo que estamos viviendo en el día de hoy es comparable a lo que es una nevada. Cuando viene una nevada, lo que llega a suceder es que usted no puede salir. Empieza a nevar mucho, las calles se quedan intransitables. A veces cuando uno está en las montañas se puede ver que las nieves suben y aún las puertas no se pueden abrir. Entonces, un poco hay un paro prácticamente de todas las actividades. Y él expresó de que lo que estamos viviendo en el día de hoy, Safer at Home, lo que es estando en casa, seguro, esta transición es lo que es comparable con una nevada. No podemos estar haciendo las actividades, estamos encerrados. Y es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Estamos un poco en el desconcierto o un poco preguntando lo que va a pasar en los tiempos siguientes. Lo que llega a pasar en el tiempo siguiente, expresa él, es el invierno. Creo que vamos a estar viviendo una estación de invierno, posiblemente lo que sea de aquí hasta el fin de año o un poco más, lo que es una etapa del invierno, en donde estamos adaptando a lo que es estos cambios, esta transición todavía. En un cambio en nuestros estilos de vida, un cambio en la cultura, porque próximos 6 meses no creo que vayamos a poder estar disfrutando de una rica comida en un restaurante ya entre toda la familia y en grupos grandes. Creo que en los próximos 6 años no podemos todavía estar disfrutando un poco de lo que es el servicio masivo de una campaña donde todos nos reunimos como pueblo de Dios a adorar, a alabarle a Dios. Físicamente ya eso va a ser difícil. Pero también, después de ese tiempo, habla él, viene el tiempo de Ice Age. Una era, un tiempo de helada. Una helada continua. Y eso va a marcar un poco las pautas de nuestra vida. Vamos a estar viviendo algunos cambios radicales en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de relacionar con la gente. Así que son los cambios de la transición en lo que nos toca vivir. Pero entonces, en referente a lo que es el evangelismo, el trabajo misionero, en llegar a salir como iglesia a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hemos hablado de que las culturas, en lo que nosotros vivimos de diferentes generaciones, en las culturas que nos toca enfrentar a las generaciones posteriores de nuestros hijos, la generación joven, es muy diferente a la cultura nuestra. No es solamente la diferencia de lo que es la cultura mexicana, la cultura latinoamericana y la cultura de la segunda generación de jóvenes aquí que crecieron en los Estados Unidos, sino un cambio cultural muy diferente. En el año 2007, un grupo Barna, lo que es un grupo que hace encuestas y trata de ver lo que son diferentes transiciones de pensamiento de la gente, hizo una encuesta entre la gente de 16 a 29 años. Serían del año 2007 al día de hoy, 2020, 13 años han pasado y son los que están viviendo de 30 a 40 años de edad en el día de hoy. Y ellos han llegado a pensar en estas ideas de lo que es
la comunidad cristiana. Y han llegado a preguntar, ¿qué es lo que opinaban la gente sobre cristianos? ¿Cuál es la idea que la gente normal en la sociedad tiene sobre los cristianos? Y aquí en los Estados Unidos la respuesta es, los cristianos en un 91% respondieron son anti-homosexuales. Prácticamente son los que están en contra de todo lo que es LGBT. Y creo que está bien, pero sin embargo, tenemos que estar pensando un poco más. ¿Qué es lo que nos está llevando a estos pensamientos? Porque lo que viene, el 83% respondieron que los cristianos son muy juzgativos. Lo único que saben hacer es juzgar a la gente. Y el otro 83% respondieron que los cristianos somos hipocríticos. No solamente somos criticones en lo que uno critique a la otra persona, sino somos no solamente hiper, sino súper criticones. Somos muy criticones. Así que somos antihomosexuales, juzgativos y hipocríticos. En una palabra, en resumen, en lo que ellos hablaron, es que somos hipócritas. Somos muy hipócritas. Y el grupo Barna habló de 3 grupos de personas. Los unreached, los unchurched y los de-church en inglés. Unreached son los no alcanzados. Son la gente que no han sido alcanzados con el Evangelio, que no conoce el Evangelio, que nunca han oído, que no han tenido la oportunidad de oír, lo que no han podido entender lo que es la verdad del Evangelio. Es lo que hablamos de los no alcanzados en el mundo. Pero hoy estos no alcanzados en el mundo está bastante cerca. Antes hablaba del grupo 10-40, lo que es latitud 10 a latitud 40 estaban los pueblos no alcanzados. Normalmente en la gran mayoría eran musulmanes, son hindúes. Pero hoy ese grupo no alcanzado está muy cerca. ¿Sabe qué? Hoy hay un grupo no alcanzado afuera de la puerta de su casa. En especial aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, vemos un fuerte crecimiento de los musulmanes, de los hindúes y la gente que nunca han sido alcanzados con el Evangelio. Gente que nunca en su vida han escuchado sobre el Evangelio. El segundo grupo que denomina son los unchurched, lo que no tiene iglesia, lo que no han ido a la iglesia durante un tiempo. Y son la gente que no han ido a la iglesia en un mes, que no han ido en meses a la iglesia. Y los unchurched ocupan la gran mayoría de la población aquí en Estados Unidos. Son la generación de baby boomer o la generación emergente, lo que se le llama. Yo pertenezco a la última tanda de lo que es la generación de los baby boomers. Son los que hemos nacido en los 50 y en los años 60. Pero también la generación emergente, lo que es una generación posterior, en lo que han nacido a fines de 60, en los años 70, es toda la generación emergente. Es la generación de rechazo, la gente que está rechazando algo. La gente que está rechazando en especial las organizaciones o los aspectos institucionales. Son la gente que están rechazando el aspecto organizacional o el aspecto institucional de la iglesia. Y mucho de esa generación son la gente que dice no voy. Yo creo en Dios, creo en Jesús, creo que Jesús es mi Señor y Salvador, pero a la iglesia estoy harto de la iglesia y no quiero saber nada de la iglesia. No voy a ir a la iglesia. ¿En qué terminan?
solamente yendo a la iglesia quizás en la Semana Santa y en la Navidad o algún evento especial. Son la gente que están rechazando y que han salido de lo que es el paradigma de la iglesia. Y el tercer grupo de la gente lo llaman The Church, que han salido de lo que es la iglesia. Ya no pertenecen, ya no están dentro de lo que es el aspecto de la iglesia, sino se han alejado completamente. Los The Church, gente que ya dejaron la iglesia de una vez por todas. En gran mayoría, la generación joven, la juventud. Lo que llamamos la generación X, la generación Y y la generación Z. Lo que son los milenios y lo que es postmilenios. Y es la gente que habla de la iglesia como algo egoísta. Y lo que hemos hablado, juzgativa, crítica. La iglesia es aburrida, la iglesia es hipócrita. No quieren saber nada de lo que es la iglesia. Son la gente que se alejaron ya de una vez por todas lo que es la iglesia. En Estados Unidos, la Barna y Gallup hablan de que en Estados Unidos los que están asistiendo a la iglesia dentro del pueblo cristiano, dentro de la gente que confiesan ser cristianos, son de 40 a 47% y dicen que los números son inflados. Así que estamos hablando de un número menor de porcentaje que realmente asisten a la iglesia siendo llamados cristianos. Nosotros, en lo que hemos vivido en América Latina, entendemos muy bien de este tipo de personas porque para el contexto latinoamericano, en lo que es cristiano latinoamericano, lo que es católico latinoamericano, es cristiano por cultura, culturalmente en lo que se llaman cristianos. Los católicos, con todo lo que hablamos de lo que es la Iglesia Católica, sincretista, en su creencia a los ídolos, han sido lo que van a la iglesia 3 veces en toda su vida. Una vez cuando nacen, para su bautismo, una vez cuando se casa y la tercera vez ya en un ataúd. Así que son gente que sí, normalmente dicen, soy cristiano, soy católico, pero 3 veces en toda su vida son los que van a la iglesia. Aquí en Estados Unidos hablamos de que ese número de personas es casi la mitad de lo que llaman ser cristiano. Todos los años, 3.700 iglesias se están cerrando aquí en los Estados Unidos. Y de 31 millones de jóvenes, solamente el 12% de jóvenes asistieron a la iglesia o asisten a la iglesia. De los adolescentes, el 88% dejan la iglesia antes del segundo año universitario. Solamente se dice que un 15% de la generación X va a la iglesia. Y de lo que andan más o menos a los 17 años la generación Y, solamente un 4% asiste a la iglesia. La razón, la iglesia no ayuda para nada. Están decepcionados de la iglesia. Y creo que es el tiempo en donde nosotros debemos ver esto con mucha seriedad. Porque estos números, lo que está pasando aquí, refleja nuestro estado actual, de lo que somos cristianos, de lo que hablamos, de lo que somos la iglesia. ¿Por qué es difícil evangelizar en el día de hoy? ¿Por qué es difícil hablar de Jesús en el día de hoy? Porque la gente está decepcionada de lo que es la iglesia. 4 preguntas necesitamos hacer en el día de hoy. Y debemos pensar seriamente con estas preguntas. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es ser iglesia? ¿Qué es la iglesia?
¿Saben qué? Voy a estar compartiendo más tarde con el tema de iglesia misional con esta pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Saben qué? Sí, por aquí, racionalmente sabemos que es la iglesia. Decimos que la iglesia es el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia. Somos la gente que profesan, son los santos que profesamos, somos la comunidad de fe. Por aquí entendemos, pero no por aquí. Porque cuando hablamos a dónde vamos el día domingo por la mañana, hablamos de que nos vamos a la iglesia. No, en realidad nos estamos yendo al templo, no a la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Vamos a un templo de 4 paredes, vamos a lo que era el concepto del Antiguo Testamento de reunirnos en un templo, de lo que es la casa de Dios desde el concepto del Antiguo Testamento, pero cuando Jesucristo vino, murió en la cruz, resucitó, Él nos hizo ¿qué? Su iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos el pueblo de Dios. Y al ser nosotros la gente, no estamos cerrados en las 4 paredes. Debemos responder y entender bien este concepto de lo que es la iglesia. La iglesia local y la iglesia universal. La iglesia local es la que expresa la imagen de la iglesia, la imagen de nuestro Señor, la imagen del reino ante la gente y lo que la gente puede experimentar. La iglesia universal es la iglesia de todos los siglos, de lo que fue durante 2000 años en todos los lugares. La iglesia es global, no solamente la iglesia es latina, no solamente la iglesia es coreana, no solamente es americana, sino la iglesia es global, de todas las personas que confiesan y profesan a nuestro Señor como Jesús, como su Señor y Salvador. Y la próxima pregunta es, ¿qué es ser un discípulo? Un discípulo, ¿qué significa ser un discípulo? Y es lo que queremos estar reflexionando otra vez a partir de lo que es el pasaje de Mateo 28. ¿Qué es ser un discípulo? ¿Sabe que uno de los problemas que tenemos en el día de hoy? Pensamos que un discípulo es simplemente alguien que pasó por un programa, una etapa del discipulado, que pasó una serie de 5 semanas de un discipulado y ya es discípulo. No, un discípulo es el que sigue al maestro. El discípulo es el que va imitando la imagen del maestro. Todavía recuerdo muy bien en lo que pude aprender en mi relación con el pastor Juan Carlos Ortiz, el que escribió el libro llamado Eres discípulo. Y una de las cosas que hablamos allí, una de las cosas que él enfatiza y hemos podido ver a través de la Biblia, es que sí, en los 4 evangelios enfatizaba mucho lo que es el concepto del discípulo, porque dentro del concepto judaico, dentro del concepto judío, se entendía muy bien de lo que significa ser un discípulo. Pero cuando Pablo está escribiendo las cartas, ya Pablo no menciona la palabra discípulo. No es porque la palabra discípulo deja de tener importancia, sino que en el mundo griego, en el mundo romano, es muy difícil que la gente realmente entienda lo que es el concepto del verdadero discípulo. Para el mundo greco-romano, ser discípulo era ser un alumno como en el día de hoy. Un alumno aprende del maestro simplemente lo que enseña de los conceptos filosóficos. Era como muchos de nosotros en nuestros chistes hablamos. Haz lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago. El maestro no tiene una vida para ser el verdadero ejemplo para el discípulo. Lo que es el concepto simplemente de un alumno en lo que aprende de las cosas teóricas.
de las cosas racionales, de lo que ponemos aquí. Pero no tenemos el modelo para poder imitar el verdadero concepto del Maestro. Por eso Pablo habla de que seamos imitadores. Seamos imitadores de Dios en Efesios 6. Seamos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla de que si eso es tan difícil, dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de nuestro Señor Jesucristo. El tercer concepto es el concepto de misión, como misión y razón de existencia. ¿Para qué existimos como iglesia? ¿Cuál es la razón de que existimos como iglesia? La iglesia existe para proclamar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en palabra y en hecho. No solamente en palabra, sino en palabra y hecho. Van todos juntos. Es como dos caras de una moneda, palabra y hecho. Muchas veces el gran problema que nos ha dejado toda la reforma es que hemos pensado que nosotros existimos para adorarle a Dios. ¿Saben qué? Adoramos a Dios por nuestra naturaleza. Adoramos a Dios porque somos hijos de Dios. Adoramos a Dios porque Él es nuestro Padre. Eso es nuestra razón de ser, la adoración. Pero existimos aquí para poder ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, en palabra y hecho, de proclamar lo que es el Evangelio, de levantar su iglesia para que el reino de Dios se haga presente aquí. Y creo que eso es lo que nos lleva a pensar sobre el evangelismo, de predicar el evangelio a todo ser. ¿Saben qué? Debemos entender desde el concepto de hacer a llegar a ser. La Biblia nos habla y nos demanda de que seamos sus testigos. El problema de hoy es que somos testigos sin haber realmente visto, sin haber realmente experimentado el amor, la misericordia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no has vivido ese amor, si no has experimentado ese amor, ¿cómo puedes testificar algo que no has visto? Algo que no has vivido en tu vida. ¿Saben qué? Es por eso que nuestro testimonio no tiene fuerza. Es por eso que nuestro testimonio no tiene tanto valor. Es por eso que la gente nos critica en el día de hoy. Una de las cosas que me pegó muy fuerte al hablar con mi hija un día es que me dice, papá, tú nos has enseñado de que debemos condenar el pecado, pero debemos amar al pecador. Debemos mostrar con el amor a la gente que han pecado. Debemos expresar misericordia. Debemos expresar gracia. Aunque estemos condenando lo que es el pecado. Y me dice, papá, pero tú no los pones en práctica. Y eso me quedé, ¿cómo? Y el desafío es muy sencillo. Me dice, papá, con todo lo que hemos hablado de que la gente nos condena de que somos anti-homosexuales, estamos rechazando a la gente también. Sí, debemos condenar el pecado, debemos condenar la práctica porque es pecado y nos aleja de Dios, pero sin embargo debemos estar mirando con otros ojos a la gente, al pecador, y de que ellos pudieran volver a Dios. El problema es que rechazamos todo y nos olvidamos de ver
la persona que Dios también ama. Juan 3:16 nos dice, de tal manera Dios amó al mundo. No es que Dios amó solamente a los justos. No es que Dios solamente amó a los que cumplen. No es que solamente Dios amó a los coreanos o a los mexicanos o a los americanos. Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Saben qué? Creo que el desafío en el día de hoy no es simplemente hacer, sino es llegar a ser un verdadero cristiano y llegar a mostrar a través de nuestros hechos lo que es la vida cristiana. Es hablar de el evangelismo, de la misión a través de la vida. Si queremos que muchas personas puedan ir al paraíso, debemos hacer permear el paraíso. En otras palabras, simplemente debemos ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Cuando empezamos a contar cuántos son lo que hemos ganado, nosotros podemos perder las grandes multitudes que puedan realmente permanecer en el paraíso. Y su razón es que jamás han conocido a Jesús que permanece en la vida de los cristianos. Este es un paráfrasis, una traducción de lo que habló uno de los grandes espirituales, Dallas Willard. La misión en el día de hoy debe ser una misión entonces encarnacional. El evangelismo de predicar el evangelio debe ser un evangelismo encarnacional. La misión es en el proceso de hacer discípulos, en el proceso que nosotros hacemos discípulos, y es vivir para ser discípulos. En inglés creo que toma un poco más sentido cuando decimos live out. Vivir y poner en práctica tu disciple making, el hacer discípulos. Quiero hablar de 4 cambios de paradigma entonces en el día de hoy. 4 cambios de paradigmas del concepto de evangelismo y misión hacia lo que es el concepto en el día de hoy. Debemos tener un cambio de nuestra idea de pensamientos. 1, de lo que es un discipulado, de la misión del discipulado, a verdaderamente hacer discípulos. ¿Qué significa? De entender lo que es el concepto como un sustantivo, lo que es el discípulo, el discipulado, hacia hacerlo lo que es el concepto del discípulo o el discipulado en un verbo. No solamente ser un sustantivo, sino de ser un verbo, de poner en práctica del disciple making, de hacer discípulos. Debemos transicionar de simplemente el concepto de que es simplemente un curso de hacer un discipulado a realmente vivir la vida del discípulo de Jesucristo y hacer discípulos a través de nuestra vida y nuestro caminar de la vida cristiana. Entonces sí, podemos realmente ser testigos y hablar de nuestro Señor Jesucristo. Segundo cambio de paradigma, de entender lo que es la conversión como un evento a la conversión como un proceso. Una de las cosas que hemos tomado en lo que es la conversión es el ejemplo de la conversión del Pablo. Pablo tuvo una experiencia radical en su conversión, en su encuentro con el Señor Jesucristo. Pablo pudo experimentar ahí en el camino a Damasco la presencia de Jesús, que se reveló a su vida y él aceptó a Jesús.
¿Y saben qué? Hemos tomado este modelo como el único modelo de conversión. Pero, sin embargo, no todos experimentaron lo que es la conversión como Pablo. Los otros discípulos, excluyendo a lo que es Judas, no tuvieron esa experiencia única de conversión como lo que experimentó Pablo. ¿Cuándo se convirtieron los discípulos de Jesús? Pedro, Juan, Andrés, Bartolomé, Santiago. ¿Cuándo fue la experiencia de su conversión? A veces podemos decir, cuando ellos respondieron al llamado de Jesucristo. O podemos decir cuando realmente Jesucristo se demostró ante ellos y cuando Pedro confesó de que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Mesías. ¿O será cuando ellos han llegado a ver y experimentar Jesucristo resucitado? ¿O será cuando Jesucristo se eleva y va al cielo? Porque cuando vamos a Mateo 28, nos habla de que algunos todavía dudaban. ¿Quiénes eran los que estaban dudando? No eran otra gente. Eran algunos discípulos todavía dudaban de que Jesucristo haya resucitado. ¿Saben qué? Nos pasa en la vida de muchos de lo que hemos crecido como hijos de cristianos. Es muy difícil pensar en un evento, en un momento en que hayas aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Piensen un poco. ¿Pueden ustedes recordar la fecha, la hora de lo que ustedes, de la experiencia de ustedes de haber conocido a Jesucristo, haberlo aceptado a Él como su Señor y Salvador? Para lo que hemos crecido en la familia de cristianos, esto es muy difícil. Sí podemos pensar en un tiempo, sí, en donde genuinamente hemos confesado, pero sin embargo fue un proceso. Para los 11 discípulos, su conversión fue un proceso. Y hoy en el día de que debemos estar pensando el evangelismo como un proceso. Más que un evento, un proceso. La juventud de hoy experimenta esto como un proceso. Cuando nosotros vemos las historias de conversión en el día de hoy, no solamente de la gente joven, sino aún de las personas de otras religiones hacia la fe, podemos ver que es un proceso. Tercer cambio de paradigma, de evangelismo impersonal a un evangelismo personal. Estamos acostumbrados a lo que vamos al templo, a una campaña, escuchamos un mensaje y aceptamos a Jesús ante un llamamiento y salimos adelante y tenemos lo que es el proceso de aceptar a Jesús. Pero mucho de esto no es tan personal como pareciera. Es un poco impersonal. Y hoy la juventud y la gente del día de hoy busca algo más personal, una relación mucho más personal. Necesitamos acercarnos desde un aspecto más personal. Así que está cambiando, el mundo está cambiando, los paradigmas están cambiando. Y creo que a pesar del distanciamiento físico de lo que vamos a estar experimentando ahora, sin embargo, hay un aspecto personal que la gente sigue buscando y es una necesidad básica en el día de hoy.
¿Saben que una de las cosas que va a estar sucediendo ahora es el tema de soledad? ¿Saben qué? Si vamos a estar consolando a una persona en esta soledad, en ese aislamiento, en este proceso de aislamiento que pasan, es a través de un encuentro personal. Cuarto cambio, cuarto concepto que va a estar cambiando en el día de hoy, es de una apologética racional hacia una apologética vivida. Apologética es defensa de lo que nosotros creemos, defensa de la fe. Hasta ahora la apologética fue racional. Era convencer a la gente racionalmente de que Dios existe, convencer a la gente racionalmente de que Jesucristo existió. Pero, ¿saben qué? Lo que la gente busca, la gente espera ver en el día de hoy, es entonces, demuéstramelo. No racionalmente, no a través de los libros de historia, sino a través de tu vida. La gente quiere experimentar a Jesucristo que mora en nuestra vida. A Jesucristo que mora en tu vida. La gente quiere experimentar a Jesús que nosotros llevamos aquí. A Jesucristo que está en nosotros. Un concepto de entender la palabra discípulo es la palabra pequeño Jesús. Cuando en Antioquía llamaron por primera vez a los seguidores de Jesús cristianos, es porque la gente que seguía a Jesús se parecían a aquel Jesús de Galilea. Se parecían al Hijo de Dios, Jesús. Y es el desafío que tenemos en el día de hoy. La gente quiere experimentar a ese Jesús a través de nuestra vida. Quisiera concluir un poco esta parte haciendo una lectura de lo que en el siglo II Arístides, en una apología escrita al emperador Adriano de Roma, habló de lo que eran los cristianos. Se habla de que quizás fue Adriano o sucesor Antonio Pío hacia la mitad del siglo II. Arístides fue un filósofo en Atenas y escribió esto. Y quiero leerle, porque él en esta apología habla de lo que son las religiones romanas y griegas, pero hablan de lo que es la exposición de lo que son los cristianos. Estos cristianos, estos que se llaman ser cristianos, estos que siguen a Jesucristo como su Señor y Salvador, son muy diferentes a los que son de las religiones griegas, romanas, lo que creen en Apolo, en Zeus, o aún de los mismos judíos. Y en comparación él habla y dice, de ahí que los que sirven, de ahí que los que todavía sirven a la justicia de su predicación son llamados cristianos. Y estos son los que más que todas las naciones de la tierra han hallado la verdad, pues conocen al Dios creador y artífice del universo en su Hijo unigénito y en el Espíritu Santo. Y no adoran a otro Dios fuera de este. Los mandamientos del mismo Señor Jesucristo los tienen grabados en sus corazones y los guardan, esperando la resurrección de los muertos y la vida del siglo por venir. No adulteran, no fornican, no levantan falsos testimonios, no codician los bienes ajenos, honran al padre y a la madre, aman a su prójimo y juzgan con justicia.
lo que no quieran se les haga a ellos, no lo hacen a otros. A los que los agravian, los exhortan y tratan de hacerse los amigos. Ponen empeño en hacer bien a sus enemigos. Son mansos y modestos. Se contienen de toda unión ilegítima y de toda impureza. No desprecian a la vida, no contristan al huérfano. El que tiene le suministra abundantemente al que no tiene. Si ven a un forastero, le acogen bajo su techo y se alegran con él como un verdadero hermano, porque no se llaman hermanos según la carne, sino según el alma. Esto es lo que escribió Arístides al emperador de Roma. Está hablando de lo que son los cristianos, de los que realmente sigue la vida de Jesucristo. Creo que estamos viviendo un tiempo en donde nosotros como cristianos, como el pueblo de Dios, como la iglesia, debemos entender lo que realmente es evangelizar a la gente, lo que es ser testigo de nuestro Señor Jesucristo, no solamente en lo que hablamos, sino en lo que vivimos y ponemos en práctica. Creo que estamos viviendo un tiempo para poner en práctica el amor de Jesucristo. Es el tiempo verdadero para poner en práctica el amor de Jesucristo. Por mucho tiempo después de los años 70, la iglesia ha estado discutiendo lo que es la prioridad del evangelismo como proclamación o como servicio social o la obra social. En América Latina eso ha sido una discusión que ha llevado a una ruptura y separación de muchas iglesias. Pero ¿saben qué? Testificar en palabra no se para de testificar en hechos. La palabra y hechos van juntos. Es por eso que en el libro de Hebreos, una fe sin hechos es una fe muerta. Eso es lo que nos habla, nos desafía. ¿Saben qué? Creo que es el tiempo donde la gente necesita ver a la iglesia más que cualquier otro tiempo en lo que haya sido hasta ahora. El verdadero tiempo para ser testigo de Jesús, de lo que es su amor, de su misericordia, de su gracia, sirviendo a las comunidades, sirviendo a las naciones, en este tiempo que tanto necesita de una esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo. El verdadero evangelismo, el verdadero trabajo misionero, no es simplemente ir o no es simplemente hacer discípulos. Es de que nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó y quien vive en nosotros, sea vista en la vida de otras personas a través de nuestra vida. Jesús vive. Jesús reina. ¿Saben qué? Si Jesús no estuviera con vida, si Jesús no estuviera vivo, de nada tiene sentido lo que nosotros hacemos, de nuestro esfuerzo de estudiar, de prepararse, de capacitar para servir mejor a nuestro Señor, de poner en práctica el amor, la misericordia y la gracia de Dios a través de nuestra vida, en las vidas de los seres que nos rodean. Jesús vive, por eso tiene sentido. Por eso tiene sentido hacer el esfuerzo de seguir preparando, seguir capacitando de mejor servir a mi Señor Jesús. No podemos dejar las cosas en mediocridad. Debemos servir a Dios en nuestra excelencia, en lo mejor que nosotros podamos darle a Dios. Vamos a estar siguiendo
con la clase, a través de la lectura de las bases bíblicas de la misión y además de poder estar tocando lo que es el concepto de la iglesia y de ser una iglesia misionera, una iglesia que cumple con la misión de Dios. Y es parte de lo que nosotros podemos ir viendo con el concepto de evangelismo y misiones. Recuerden, el evangelismo y misiones no son dos cosas separadas, es una. Nosotros existimos como iglesia para proclamar la obra de nuestro Señor Jesucristo a través de palabra y hechos. Es nuestra razón de existir como iglesia. Somos un pueblo que evangeliza, somos un pueblo misionero para servir a nuestro Rey de Reyes. Dios les bendiga mucho y nos veremos en la próxima clase.